Como anunciábamos antes de la tanda, ya estamos aquí en Nada que Perder en contacto con la senadora Frente Amplista, Betiana Díaz. Buenos días, Betiana, y gracias por atendernos esta mañana. Buenos días a ustedes, ¿cómo están? Todo bien por aquí. Betiana, lo comentábamos al comienzo del programa, son muchos los temas para conversar contigo, pero queríamos arrancar por una de las cuestiones que está sobre la mesa desde hace ya varios días, que es esta noticia de que la ministra de Defensa, Sandra Lasso, sancionó a 4 altos cargos de la Armada, entre ellos justamente al ex comandante de la Armada, Jorge Wilson, por el contrato que se hizo entre el Estado y el astillero español para la construcción de estas 2 patrulleras oceánicas. En ese sentido, bueno, hoy Lasso se va a reunir justamente con los senadores frente amplistas allí en el Parlamento, preguntarte qué información pretenden recibir, cuáles son las inquietudes. Bueno, vamos a estar recibiendo a la ministra de Defensa justamente en el marco de estas noticias que tienen que ver justamente con un proceso de compra que tiene ciertas irregularidades y que ha sido conducido por la Armada y que termina en esta sanción. Nosotros conocemos hasta ahora la información pública y por eso es que necesitamos que la ministra se reúna en un ámbito formal de nuestra bancada para trasladarnos algún otro detalle con respecto a lo que llama la atención, que tiene que ver con la sanción disciplinaria de 4 militares, y que en realidad hasta ahora lo que se ha manifestado es justamente que en este proceso que se pudo ver que tuvo partes, por lo menos vamos a decirle erráticas, para no adjudicar ninguna intencionalidad. Bueno, ya de por sí veíamos que hubo por lo menos falta de transparencia, ¿no? Es decir, cuando uno recuerda cómo fue todo el proceso de discusión de compra de las patrullas oceánicas de OPB, lo que demoró en negociarse el contrato, en elegir la empresa, pero además también lo que vienen siendo las prórrogas de plazo para el inicio de la construcción. Bueno, poco tienen que ver con aquella necesidad urgente y estratégica de renovar el equipamiento militar que se nos planteaba en el año 2020, porque eso se supone que se enmarca en ese plan de desarrollo estratégico que tenían las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, en tanto se toma esta decisión de adquirir este equipamiento militar. Lo que plantea la ministra es por lo menos bastante grave y no es específicamente sobre las características del contrato de esta gestión, sino sobre algo que a nosotros nos resulta aún peor todavía, que es la actitud de quienes conducen de alguna forma este proceso de compra y firma de contrato y decisiones de pago, que son estas personas que terminan sancionadas, porque según la propia ministra, antes del cambio de mando, 2 días antes del cambio de mando, el 27 de febrero, ya tiene una reunión justamente con la Armada y parte de lo que le manifiestan es preguntas sobre esta adquisición. Las patrulleras oceánicas hay que recordar que son una gran inversión para el Uruguay, estamos hablando de $100 millones, porque son unos un poco menos de 100 millones de euros lo que es el valor de la compra, y obviamente que en esos montos alguien que hereda una cartera con estos compromisos tiene que saber en qué situación está, ¿no? Bueno, lo que manifiesta claramente la ministra de forma pública es que se le ocultó información y que se faltó a la verdad y que inmediatamente luego hay un pago que se dispone por parte de la Armada a Cardama. También quiero mencionar que Cardama estuvo en Uruguay y esto en realidad lo traigo a colación porque sabíamos que la ministra iba a recibir a las autoridades de la empresa Cardama, que se iban a reunir con el Poder Ejecutivo. En este caso lo recibió un grupo especial que está formado por los adscriptos de la ministra, pero previamente habían enviado una carta dirigida a Javier García, presidente de la Comisión de Defensa, en este caso a mí me toca ser la vicepresidenta de la comisión, para reunirse antes con la Comisión del Senado de Defensa y desde la bancada Frente Amplista, y esto fue también, digamos, de acuerdo, planteamos que no correspondía que el ámbito parlamentario se reuniera en esta misma situación de transición también con el Poder Legislativo antes que con el Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, que no correspondía que la Comisión del Senado, por más que estuviera
el doctor Javier García allí se reuniera antes con Cardama que la propia ministra, ¿no? A los senadores les interesa la posibilidad de preguntarle a la ministra por una posible renegociación de alguna de las cuestiones firmadas en este contrato. Es parte de lo que está arriba de la mesa. En realidad hay que ver cuáles son las estrategias que se está planteando y evaluando el Ministerio de Defensa. Una puede ser la renegociación, otra puede ser si existe la posibilidad de interrumpir este contrato. Eso también obviamente que requiere ciertos informes jurídicos que seguramente ya se está haciendo desde el propio ministerio y desde la propia presidencia de la República seguramente, pero es parte de, bueno, cómo seguimos de aquí en adelante y también una vez que logremos tener más información, entender qué es lo que se ha auditado a lo largo de este proceso de compra, que ha sido largo y como decía hoy más temprano, ha sido errático también, ¿no? Yo recuerdo algunas discusiones públicas en la prensa de por qué se elegía un proveedor o no, y realmente desde 2022 hasta ahora venimos preguntando sistemáticamente en las rendiciones de cuentas por las patrullas oceánicas, y es algo que se anunció que se iba a anunciar, que iban a venir, que se iban a firmar, y hoy tenemos esta situación en la que estamos, yo no diría que en punto cero, pero en una situación compleja, además en una polémica que involucra a las Fuerzas Armadas. Hay otro tema sobre el que nos gustaría consultarte, Betiana, ya que el presidente de la República, Yamandu Orsi, brindó una conferencia este viernes junto a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, en la que aseguró que la deuda total de ANCAP es de 255 millones de dólares. Como senadora oficialista, pero también como integrante de la Comisión de Industria de la Cámara Alta, ¿cómo recibiste esta información? Bueno, en realidad nosotros venimos viendo este proceso de deterioro en la gestión de las empresas públicas hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, sorprende la magnitud, pero no sorprende que hoy ANCAP esté en esta situación. Hay que recordar que esta administración inicia con una discusión que mata la propia ley de urgente consideración, hay que decirlo, que es sobre la desmonopolización de ANCAP. Recuerdan que eso vino en la ley de urgente consideración, que después se incorporó en el presupuesto nacional, que todo el tiempo hubo que buscar excusas y argumentos para sacar esa discusión, que en realidad los propios expertos de la comisión que ordena la ley de urgente consideración dicen es más barato refinar en Uruguay, y esa ha sido la intención durante todo este tiempo. Termina debilitando el esquema de negocios de ANCAP, porque en realidad las pérdidas millonarias que tienen no responden únicamente a lo que dice Delgado, que es la parada técnica de refinería, que son mantenimientos, por decirlo de alguna manera, de la infraestructura de ANCAP, que se hacen asiduamente y que se tienen que hacer justamente para mejorar los procesos que tiene ANCAP para refinar. Es decir, esto ya estaba planificado. Incluso nosotros en la rendición de cuentas del año 22 adelantamos consultas sobre los costos que tenía esto al entonces ministro Paganini. Es decir, esto estaba planificado en el cronograma de gastos de la empresa pública, sabiendo que el costo de asumir una parada técnica es bastante elevado, ¿no? En ese momento se hablaba de unos 60, 80 millones de dólares. Pero también lo que decimos es, bueno, esta suerte de privatización que vemos como una constante en el corazón del esquema de negocios de todas las empresas públicas, tiene también luego estos correlatos en la pésima gestión financiera de las empresas, la falta de inversión. Es decir, el tema de Antel de ANCAP, perdón, no es solamente ANCAP, sino que también son las empresas subsidiarias, y hay algunas otras discusiones que tenemos que dar, sobre todo lo que viene instalado hace mucho tiempo ya, y esto lo venimos discutiendo de alguna forma desde el Parlamento y desde diferentes ámbitos con los trabajadores de ANCAP, que tiene que ver con la gestión del Portland, que bueno, en el abandono total de medidas para la contención de un negocio que necesita cierto empuje por parte del Estado, el nivel de pérdida se multiplicó por 12, ¿no? Y todo esto además trasladándole un aumento permanente de los combustibles a la gente, y esto en realidad es parte de lo que nos encontramos cuando vemos a una ministra de Industria que nos da estos números, pero que nos dice también esto requiere cambios urgentes en la gestión. Y ahora, ¿cómo es que se componen estos 255 millones de deuda? ¿Se incluye los 118 millones de dólares de pérdida de los que ya había hablado el gobierno?
Sí, y además también se incluye préstamos, es decir, líneas de contingencia y financiamiento que toma ANCAP en el último año, también cuestionado fuertemente por el oficialismo, perdón, el actual oficialismo, la entonces oposición en el directorio, pero esa suerte de decisiones que tienen que ver con endeudarse para poder financiar a las empresas es parte de lo que nos encontramos. Vuelvo a decir, no solo en ANCAP, y es parte de lo que nos preocupa, porque en realidad en un momento donde está afectada la competitividad nacional justamente por esta mala gestión de la empresa pública ANCAP, tiene una repercusión muy fuerte en los diferentes sectores productivos, pero en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces, es cómo se ha aumentado el precio del GLP, cómo ha aumentado el combustible, cómo han aumentado los costos de producción para las diferentes ramas de actividad con respecto al combustible y a lo que se encarecen los fletes. Y esto es parte central de lo que venimos acordando con la ministra de Industria, de repensar estrategias que nos permitan mejorar la gestión y ser más eficientes. Ahora, llama la atención que este préstamo de 160 millones de dólares se haya pedido unos 4 meses antes de hacer el cambio de gestión. Bueno, no, porque uno en realidad cuando ve cómo se comportó el gasto en el gobierno de la calle, se abrió la billetera a último momento para cubrir lo que se podía cubrir, así de urgencia, y luego nos encontramos también, y esto es ir organismo por organismo, y yo creo que la rendición de cuentas va a ser claro con eso. Hay muchísimas áreas del Estado que ya tienen todo tomado y comprometido su presupuesto 2025, es decir, hubo una restricción de gasto los primeros 2 años y medio y luego de alguna forma se abrió la billetera porque realmente era incontenible, ¿no? O sea, lo que venía a decir, bueno, se venían como atrasando pagos, se venía tomando malas decisiones y eso lo vemos porque el gasto aumenta significativamente luego en la segunda mitad, digamos, del periodo de gobierno y era lo que nosotros llamábamos, ustedes saben, el carnaval electoral, que es, bueno, reforzar el gasto a último momento antes de la campaña, ¿no? Entonces, estas decisiones, vuelvo a decir, que tienen que ver con, por ejemplo, lo que sale a explicar la actual oposición, que es la gestión de costos de la parada técnica de la refinería ANCAP, esto ya estaba planificado, ya estaba incluido en rendiciones de cuenta previas y proyectado en el presupuesto. No debería haberse cubierto, digamos, este tipo de pérdidas con este tipo de endeudamiento. Quería consultarte exactamente por estos 255 millones, porque en realidad creo que no termina de quedar claro, porque si una suma los 160 millones de dólares, ¿no?, de este préstamo con los 118 millones de dólares de pérdida, no dan estos 255. Entonces, por eso la pregunta de cómo se conforman. ¿Cómo se conforman esos 255, me preguntás? Claro, porque en realidad cuando lo que una haría en principio es esta sumatoria, ¿no? De bueno, se habían ya anunciado estos 118 millones, ahora se habla de estos 160 millones de un préstamo que en su momento, digo, ya había salido en la prensa y demás. Hay varias contingencias que planteó justamente la ministra en la propia presentación. En realidad, cómo se componen las deudas financieras de ANCAP. Bueno, tienen diferentes orígenes, son algunos préstamos de CAF, que es el más importante, el de CAF, esto lo plantea la ministra, son contingencias que tiene con el Banco República, diferentes líneas de créditos, y justamente las últimas que se han tomado son las de CAF, por decirlo de alguna manera, y esto es parte de lo que explica esos 255 millones. Son líneas de contingencia para préstamos que ha tomado ANCAP a decisión del Poder Ejecutivo, ¿no? En el mes de noviembre del 2024, que era lo que la ministra nos trasladaba. Uh-huh. El pasado viernes la ministra Cardona tuvo una reunión con diputados frente amplistas luego de la conferencia. ¿Está previsto una reunión también con senadores frente amplistas? Sí, probablemente nosotros tengamos otra reunión. Obviamente que vamos viendo la agenda con los ministerios. Hoy para nosotros será muy importante, ante los hechos de relevancia del Ministerio de Defensa, tener una reunión urgente con Sandra Lasso,
ministra de Defensa, pero sí, en realidad Fernanda ha comparecido incluso a la Comisión de Industria y articulamos permanentemente, pero sí, esto es una situación que hoy probablemente resolvamos en la bancada, tener una instancia con Fernanda también, porque en realidad esto es parte de lo que planteábamos, son como las diferentes cajas de Pandora, ¿no? En realidad nosotros éramos poco optimistas con respecto a la situación financiera del Uruguay, pero en realidad la situación es bastante peor. Preguntarte, porque bueno, ahora se va a venir esta instancia de la rendición de cuentas en breve, y en ese sentido, cuando asistió la semana pasada el expresidente Luis Lacalle Pou al directorio del Partido Nacional, se supo luego que él planteó que esa tenía que ser la instancia en la que se tenía que defender al gobierno pasado. Algunos nacionalistas hablan de que es la primera batalla. Y Álvaro Delgado, por ejemplo, ¿no?, planteó en estos días, actualmente senador por el Partido Nacional, que se está haciendo un relato con esto de la herencia, ¿no?, que habría allí una disputa de relatos entre oficialismo y oposición. ¿Cómo ves vos esto de los dos relatos que hay ahora en disputa? Bueno, yo creo que esto sí tiene que ver con una disputa con una disputa de narrativas, que es sobre el estado de situación del Uruguay al finalizar el gobierno de Luis Lacalle Pou. ¿Por qué? Bueno, primero porque es importante transparentar a la ciudadanía cuál fue la gestión del gobierno de Lacalle, y segundo porque marca un punto de partida en términos de estabilidad financiera, compromisos financieros, que de alguna forma determinan no el rumbo, pero a veces la calendarización de las urgencias que puede tener un gobierno a la hora de poder financiarlas, ¿no? Entonces, para nosotros, que estuvimos escuchando durante mucho tiempo que había sido un gobierno de gestión cuidadosa de los fondos públicos, que la nueva institucionalidad fiscal había fortalecido la mejora en la gestión en términos financieros, que anuncia con bombos y platillos algunos indicadores, como por ejemplo la calificación, las calificadoras de riesgo. Bueno, encontrarnos con otra situación luego de la transición, por un lado sorprende, pero era esperable también, ¿no? Entonces, los que pasamos años estudiando justamente la gestión económica, digamos, del gobierno de Luis Lacalle Pou, teníamos probablemente alguna idea de que esto iba a suceder, de que iba a ser mucho más complejo de lo que se relataba, porque ya en su momento nosotros planteamos, acá hay cosmética fiscal, hay realmente costos ocultos, hay préstamos no contingentes que no se están contabilizando, pero no nos esperábamos situaciones como las de hace, porque una cosa es decir, bueno, criticar la forma de gasto, es decir, yo financié una política permanente como la de medicamentos, de fondo COVID, cuando no eran medicamentos para COVID, eran medicamentos de compra cotidiana en todas las unidades ejecutoras, y era justamente para no tocar o afectar tanto el déficit de ACE. Y otra cosa es, nos encontramos con gastos altísimos que no tienen registro en el sistema, es decir, son boletas que ni siquiera se ingresaron. Esto al borde de la legalidad, ¿no? Es parte de lo que nos viene trasladando el Ministerio de Economía, y en la gestión de cada uno de los organismos. Bueno, en la medida en la que empiezan a cerrarse los balances, a estudiarse las situaciones financieras de cada uno de los organismos y de los compromisos que asumieron, y además, de alguna forma terminando de auditar lo que fue la gestión para poder proyectar cómo va a ser el aterrizaje y la ejecución y el diseño de las soluciones que le planteamos a la gente en campaña electoral, vamos viendo que es mucho peor en términos financieros la situación. ¿Y este estado financiero de los diferentes organismos podría llevar a que el Frente Amplio dejara de lado alguna de las prioridades planteadas? No. Esto lo hemos planteado claramente. Nosotros en Colonia planteamos 48 prioridades. En Suárez y Reyes, el Poder Ejecutivo nos comunicó 63. Están encabezadas esas 63 prioridades por la recuperación del poder de compra de las familias trabajadoras y de los jubilados, que es parte de las grandes prioridades que planteamos, pero además también algunos planes para rodear lo que es la lucha contra la pobreza infantil. Pero en realidad nosotros decimos,
si bien esta es una situación delicada, y esto lo ha planteado el propio ministro de Economía, a nosotros no nos mueve ni un centímetro de las 63 prioridades que tenemos para ordenar de cara a lo que van a ser los 5 años de gobierno, y seguramente a esas 63 prioridades, en la medida en la que se vaya moviendo la gestión de los diferentes ministerios, se le vayan agregando algunas otras urgencias. Por tanto, hay algunas que tienen mayor o menor costo financiero, hay algunas que requieren y hay otras que no, marcos normativos. Todas son situaciones diferentes para atender, muchas actúan de forma integral para solución de diferentes problemas, pero tienen una interrelación, y lo que está claro es que nosotros nos comprometimos a esto y lo vamos a cumplir. Betiana, en estos 2 meses y medio que llevamos ya de trabajo legislativo, ¿cómo está siendo hasta el momento el vínculo entre el oficialismo y la oposición, particularmente en el Senado? ¿Se notan las diferencias en la relación con los distintos partidos de la oposición, incluso entre los distintos sectores de cada uno de ellos? Bueno, sí, en realidad hubo algunas discusiones bastante importantes con respecto a algunas decisiones que se tomaron a último momento, antes de que termine el gobierno, por ejemplo, con respecto a designaciones y a venias, y luego también cuando el llenado de las venias, digamos, para la integración de los diferentes organismos descentralizados que requieren aprobación del Senado, hubo grandes discusiones. También vemos que, si bien, a ver, el Parlamento uruguayo en general es un parlamento de diálogo, las diferencias están y parecen en este marco exacerbarse, porque hay quienes han sido en algunos aspectos críticos de la gestión del gobierno de la calle, incluso integrando la coalición republicana, y eso genera determinadas tensiones a la hora del debate. Ahora, es un parlamento que sigue siendo de diálogo. Nosotros tenemos mucho trabajo en el ámbito de las comisiones, y allí en general tratamos, y esto creo que es una costumbre muy que tiene que ver mucho con nuestro Parlamento, de generar los mayores acuerdos necesarios. Bueno, después tiene que ver con la determinación para poder tener esos nuevos productos legislativos o no, cuánto uno en realidad decide avanzar sin acuerdos, pero la primera vía que buscamos es la del acuerdo. Está cada vez más clara la diferencia, y creo que en este escenario que ustedes planteaban sobre, bueno, este primer gran mojón que va a ser desde donde partimos, que es la rendición de cuentas, que va a ser un hecho político importante en la caracterización de lo que fue la gestión de Luis Lacalle Pou al frente del Poder Ejecutivo y de la Presidencia de la República con su gabinete. Bueno, va a quedar aún, por lo menos, más en negro sobre blanco cuáles son estas diferencias en términos de evaluación de las diferentes gestiones. Ahora, ¿puede haber un mejor diálogo con un Bordaberry que con los sectores nacionalistas, por ejemplo? Bueno, mira, Alejandra, es tema. Según el tema, según con quién vas a tener mejor diálogo. Sí, primero que en realidad esta coalición no es algo uniforme, ni es un partido como el Frente Amplio, que es una coalición histórica de partidos, pero que es un partido político que tiene su forma de resolver y tiene su orgánica. Y porque además también es cierto que dependiendo del tema que estés tratando hoy, tenés posiciones muy distintas en una coalición que no tiene liderazgos fuertes que ordenen a toda la coalición entera, ¿no? Entonces, esto me parece que también es fundamental decirlo, porque hoy no hay unanimidades que puedan generarse desde liderazgos que no existen hoy en la coalición republicana. Para cerrar, Betiana, queríamos consultarte por las elecciones departamentales, porque faltan tan solo 13 días, y en ese sentido preguntarte, bueno, ¿qué se juega para el Frente Amplio en esta instancia y por qué resulta tan relevante para un gobierno nacional el tener intendencias de su mismo signo? Bueno, en primer lugar nos jugamos la posibilidad de seguir transformando el departamento de Montevideo, ¿no? Yo soy bastante porfiada con esto y por eso a mí no me gusta Montevideo en femenino, la Montevideo, porque en realidad Montevideo es un departamento con su riqueza, con su diversidad. Montevideo es mucho más que la ciudad y hemos trabajado incansablemente para integrar
también a toda esa parte del departamento en la importancia que requiere también en los discursos públicos, la existencia y el reconocimiento de estas áreas. El departamento de Montevideo necesita seguir transformándose, hoy tiene problemas totalmente distintos a los que tenía en el año 89 cuando el Frente Amplio gana por primera vez las elecciones, y en realidad hoy en el territorio de Montevideo se expresan más duramente los problemas que tenemos a nivel nacional, ¿no? Montevideo expresa claramente el aumento de la desigualdad, de la situación de calle, de la precarización laboral, y bueno, en realidad todavía tenemos mucho potencial y muchas posibilidades de poder seguir trabajando en tener una ciudad que sea más amigable, que sea más accesible, que no sea hostil con las personas que transitan la calle, y en realidad el gobierno departamental tiene la posibilidad y tiene el rol de articular justamente con el gobierno nacional, y aquí ya contesto esta segunda pregunta que me hacías. Es fundamental poder tener gobiernos frente amplistas en los diferentes departamentos del Uruguay para poder tener un mejor anclaje de lo que son las políticas nacionales en el territorio, ¿no? Es decir, parece muy descabellado pensar en gestionar mejor, por ejemplo, la política de la seguridad sin tener una articulación correcta con un gobierno departamental y gobiernos municipales que piensen en el todo, desde los aspectos que hacen a la gestión específica de estos gobiernos hasta trabajar juntos sobre la convivencia. Entonces, para poner ejemplos claros de por qué es fundamental poder tener gobiernos frente amplistas, y además también para optimizar la utilización de los recursos. Eso es parte de lo que veníamos discutiendo con el gobierno que salió, que era la arbitrariedad en la administración de los recursos que se dedicaban a los diferentes gobiernos departamentales. Eso es algo que se quebró con la costumbre que había instalado el Frente Amplio, que era tratar de invertir en base a las necesidades de desarrollo que tenía cada uno de los departamentos, y se pasó a otros criterios que, bueno, priorizan, digamos, el pelo político, por decirlo de alguna manera, y en realidad cuando un gurí que viene del interior, que necesita usar un hogar estudiantil, se queda sin cupo, nadie le pregunta a quién votaron los padres, ¿no? Entonces este tipo de soluciones que tienen que ver con la inversión pública en el territorio también requieren gobiernos que puedan tener criterios y aceitar ese funcionamiento entre el Ejecutivo y el gobierno local para poder tener un mejor resultado para los ciudadanos. Betiana Díaz, senadora Frente Amplista, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Nada que Perder. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nada que perder.